Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Lenia Savioli y la política pampeana en la televisión cooperativa. En este día miércoles, por supuesto, estaremos debatiendo y conversando sobre distintos aspectos. Pero antes de comenzar y de presentar, ¿no?, a las invitadas que nos van a estar acompañando en este primer bloque, le quiero dar la bienvenida a la periodista invitada, en este caso, Cintia Alcaraz. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Cintia, gracias a ustedes por invitarnos a participar. Vengo, por supuesto, representando al medio comunitario Radio Kermés y también trabajo en Radio Nacional, así que son agendas que tienen muchos puntos de coincidencia, ¿no? El medio cooperativo, el medio comunitario y el medio público. Así que vamos a estar tratando de hacer un aporte. Recordanos los diales, tanto de Radio Kermés como de Radio Nacional, y los horarios en los que también te podemos escuchar, y a todos los compañeros. Bueno, en Radio Kermés estamos en el 106.1, pero bueno, los medios hoy son multiplataforma, nos encuentran a través de app para celular, nos encuentran a partir de un botoncito de vivo que tiene nuestro portal web www.radiokermes.com, donde trabajamos más de 40, 50 personas haciendo aportes diarios, así que es un medio que tiene muchísimo para encontrarse, no solo conmigo. Y una gran lucha por el derecho a la comunicación y a la información. Una lucha que por supuesto tiene ya 9 años, estamos por cumplir 10 años, el año entrante, pero que se ha ido dinamizando con los escenarios políticos, que eso también nos ha permitido crecer muchísimo y definirnos en la comunicación que queremos hacer. Y bueno, a mí me escuchan a la mañana, yo hago la segunda mañana informativa, pero bueno, hay una enorme y nutrida programación en Radio Kermés. Y en Nacional estoy a cargo del área de géneros de la radio pública santarroceña, LRA3, AM 730. Perfecto, muchas gracias nuevamente entonces por estar aquí. Y ahora voy a pasar, por supuesto, a presentar a las invitadas que tenemos en el día de hoy, y nos vamos a meter de lleno en la ciudad de Santa Rosa. Invitadas provenientes del Consejo Deliberante. Están aquí junto a nosotros y nosotras la concejala por Comunidad Organizada, Fabiana Castañera, y también Claudia Giorgis, concejala en este caso por el FREPAM. Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, como decíamos aquí en la presentación, ¿no?, proviene por supuesto del Consejo Deliberante. ¿Cómo ven la gestión, ¿no?, del Consejo Deliberante y también la gestión, digo, a nivel municipal? Son un órgano que integra, digo, toda la gestión. Empiezo contigo, así. Bueno, la gestión en el Consejo Deliberante, bueno, tenemos una mayoría que tiene una mayoría absoluta. Con lo cual, bueno, a veces se ve más limitado la posibilidad de consensos hacia el lado de los proyectos de los demás bloques. No debería ser así, porque bueno, ha habido otras épocas donde se ha tratado de consensuar más. Lo cierto es que, bueno, diría que el 90 y pico % de las cosas salen por unanimidad, que son obras para la ciudad, propuestas de los vecinos y las vecinas, y quedan a veces pendientes temas que trasladamos desde la oposición, y uso el término trasladamos porque habitualmente son temáticas que nos hacen llegar los vecinos y las vecinas de la ciudad, es decir, no son cuestiones que se nos ocurren en soledad, y bueno, es una pena que por allí en esas temáticas no se pueda avanzar. Pero en términos generales hay una buena convivencia en el ámbito del Consejo Deliberante, ¿sí? Y con respecto a la gestión municipal, bueno, nosotros entendemos que es una gestión que ha sido beneficiada, por suerte, para Santa Rosa, con ingresos importantes de recursos tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, lo mismo en una importante cantidad de obras del gobierno provincial hacia la ciudad, que es una deuda realmente con Santa Rosa, ¿no?, que tenía, y bueno, vemos un poco flaca o débil la gestión en lo que hace justamente a las tareas municipales, ¿no?, es decir, a los sistemas de organización. Fijémonos que con una lluvia de 10 milímetros ya se vio afectada la ciudad, las calles saliendo de lo que es el casco céntrico realmente bueno, producen la queja permanente de los vecinos y las vecinas por diferentes razones.
Entonces, bueno, creemos que se puede mejorar en lo que es la gestión propia de los servicios que brinda el municipio. ¿Fabiana? Sí, también como oposición se hace realmente difícil. Al tener la mayoría salen automáticamente por mayoría muchos despachos. En la parte, cuando escuchaba a Cintia, que es del área de género, estamos muy precarios en lo que es género, en desarrollo social. Me llegan muchas problemáticas de señoras, muy adolescentes, chicas con niños en situación de calle, que no tienen para comer, por violencia, fines de semana. Continuamente me están llegando estos casos, lo cual me comunico con el área de género, con acción social. Ya sabemos todos que el problema habitacional es tremendo. Bueno, eso lo veo una parte que falta mucho por hacer. Y después en obras públicas, bueno, no tenemos mucho que decir. Uno sale a la calle, se encuentra con, llueven 10 milímetros, estamos todos inundados. También me llegan, mucha gente tiene en las veredas, en su vereda, líquidos cloacales. Bueno, nosotros siempre nos dirigimos al área DAXA, que siempre tenemos muy buena respuesta, trabajan, sabemos que llegan, como pueden, llegan a cada domicilio, pero eso es lo que hoy es la problemática más grande que está sufriendo el vecino. Claudia, decías recién que el 90% de los temas a tratar en el Consejo salen por unanimidad. ¿Ese 10% corresponde a estas problemáticas a las que haces referencia? Que son, bueno, que se inundan las calles, que hay algunas barriadas que históricamente tienen problemáticas, concretamente con eso, con el agua, con las cloacas. Pero ustedes fueron gobierno en 2 oportunidades. ¿Por qué no avanzaron en arreglar eso, mejorar eso? Bueno, ha habido, digamos, en la primera gestión del FREPAM, el estado de la ciudad en cuanto a la emergencia sanitaria no era el extremo, digamos, que sobrevino después. Sin embargo, lo que hubieron también en el medio fueron obras mal hechas. Es decir, bueno, vos lo tenés que recordar porque lo sufriste en carne propia y lo viste bien de cerca, lo que significó la obra del barrio Butaló, ¿no es cierto? Que es un ejemplo al que seguimos y bueno, justamente por esto de ir y de estar con el vecino y la vecina, se detectó que se había hecho una obra nueva, pero que no se había hecho la conexión domiciliaria a la gente, y esto fue peor que tenerlo viejo, porque no solamente por los recursos que se malgastaron, sino por el sufrimiento y por la cuestión de salud, ¿sí?, que se generó en toda esa zona. Entonces tuvimos que en la segunda gestión del FREPAM lidiar, esto pasó también en zona norte con una obra similar, y pasó bueno, te puedo citar las calles, pero calles donde hemos estado y eran obras relativamente nuevas y hubo que volver a romper y volver a hacer, ¿sí? Esa es parte de la problemática que tuvimos para no terminar de resolver estos problemas, bueno, sumado a la gran inundación, que bueno, llovieron 400 milímetros en una hora, no quiero pensar lo que pasaría hoy en la ciudad con eso. Aún así se fueron proyectando todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Todos sabemos que requiere proyectos, que requiere la aprobación de esos proyectos. Bueno, todo eso se fue generando y se dejó a la nueva gestión, que es la actual, digamos, una batería de proyectos que requerían financiamiento, pero que estaban listos para poder solicitarlo a la ENOSA, como ha ocurrido ahora, digamos, parte o el mismo plan director que no se llegó a finalizar aún, pero que quedó avanzado. Es decir, un montón de cuestiones que por ahí no se llegaron a poder concretar o materializar, pero que fueron encaminadas en los procesos que teníamos que hacer, ¿no? ¿Y ustedes consideran que esta gestión no ha avanzado en nada en esto que ustedes dicen dejaron preparado? No, yo digo, hay cosas que se han podido avanzar. Lo que preguntaban, un panorama general de la gestión, y bueno, uno lo que ve es que con el ingreso de recursos que han habido y las obras que está haciendo la provincia, en lo que es
la vida cotidiana de la ciudad, que en realidad sería como la más simple, porque las obras más costosas son las que están haciéndose con financiamiento de otros estados, teniendo en cuenta que ha habido un 90% de incremento en las tasas en lo que va del año, así que esto lo están bancando los vecinos y las vecinas de la ciudad, nosotros no lo vemos a eso reflejado en la mejora sustancial que tendríamos que tener en lo que es la vida cotidiana, de tapar los baches, o sea, no en las grandes obras, sino en estas cuestiones que son las que observás apenas salís de la zona más céntrica de la ciudad, ¿no? Esto ocurre en todos los barrios. ¿Y hacia dónde, creen, o si hay un redireccionamiento de esos recursos, que tendrían que estar para estas obras y que manifiestan que no están viendo, o en qué se gastan esos recursos, lo ven, lo tienen? Es más que nada un tema de gestión, digamos, no tanto de recursos. O sea, los ejecutivos tienen siempre la facultad de reestructurar sus partidas permanentemente, es decir, que no hay un problema en esto. Digamos, bueno, las prioridades que se establecen, las establecen los ejecutivos. Lo que nosotros podemos decir es, bueno, cuál es la realidad que vemos en la calle y de esta falta de gestión en esos aspectos, ¿no? Recién decías que te encontrás con vecinas que hacen exclusiva mención a la cuestión de género, ¿no? Decías mujeres que son pobres o que hay una situación habitacional no resuelta. ¿Cuál es el proyecto que tiene Comunidad Organizada para resolver las cuestiones de género? Comunidad Organizada, el proyecto que siempre tuvo es hacer un censo, relevamiento, casa por casa, y ahí poder ver cada situación en cada domicilio de lo que pasa, y que en esta pandemia se viralizó más. Haciendo un censo, ahí uno puede ver las necesidades, ya sea de niños que no están concurriendo a la escuela, madres que sufren violencia de género, falta de alimento, abusos, bueno, todas estas problemáticas que están en las familias, existen, que no nos estamos ocupando, porque haciendo un buen relevamiento y también que los niños concurran a la escuela, el docente puede de ahí identificar cuáles son las carencias y lo que está pasando en las familias. Sí, igual esos datos de personas, niños que no están concurriendo a la escuela seguramente están relevados en el Ministerio de Educación, no haría falta un censo casa por casa. Y deberían estar, pero me he encontrado con casos en los asentamientos del Salitral donde hay niños que no están concurriendo a la escuela, ya sea porque no tienen zapatillas, ¿sí? O porque bueno, su mamá no está anímicamente, está en depresión y no se levanta para llevar a los niños a la escuela. Más en pandemia, con mi equipo nos hemos acercado a estos domicilios y he llevado estas problemáticas al área de género, a la directora, a Gabriela Bonavita, la pongo al tanto de varias situaciones, en algunas han llegado, en otras no tanto. Y bueno, eso es lo que nos preocupa siempre desde Comunidad. ¿Y cuál sería el proyecto en sí? Te interrumpo, Cintia, porque el censo sería para hacer quizás un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, sí. Pero ¿cómo atacar, no? ¿O cuál es la propuesta, que me sumo a la pregunta de Cintia, cuál es la propuesta, para empezar para el abordaje? Para el abordaje, atacar la problemática. Y bueno, ahí abordar desde, primero, contención a las mamás, que todo empieza porque la mamá, al sufrir violencia, no está bien y no está apta para poder criar a sus hijos. Y bueno, el proyecto es primero llegar al domicilio y de ahí darle herramientas para que puedan tener su propia autonomía, porque no pueden estar viviendo de un plan o esperando a ver qué plan van a cobrar. Hay muchas que me dicen, yo si tengo una máquina de coser, sé hacer arreglos, si una máquina de tejer, tejo, un horno, puedo hacer, no sé, prepisas y bueno, darles también ese apoyo y para que todas puedan realizar las tareas que sean necesarias para poder subsistir y ser autónomas y no depender ya sea de la persona o la pareja o el papá de sus niños, y también el proyecto de que las mujeres que están embarazadas, muchos nos llegan
chicas embarazadas que también no tienen otros ingresos, terminan volviendo a las familias donde son maltratadas. Esto día a día me llegan casos así, situaciones que uno va llegando como puede, pero bueno, no podemos estar en todos lados y eso también requiere de un dinero, ¿no? Sí, la feminización de la pobreza, digamos, excede a Santa Rosa y hoy tenemos leyes de acompañamiento concretamente a la maternidad. Está la ley de los 1000 días, en la ciudad de Santa Rosa tenemos el plan ACUNAR, digo, no es que no hay políticas en ese sentido, y por supuesto que quienes andamos, el periodismo comunitario recorre los barrios, sabemos cuáles son las faltas, pero en principio cuando escucho lo que planteas, Fabiana, es sí, una declaración de principios, pero no concretamente un plan de trabajo político. Como vos decís, no están en todos. Una situación de una persona que está, una chica con 3 niños en el Salitral, me acerqué a preguntarle si estaba anotada en el IPAB. Y no está anotada en el IPAB. Hace 3 años que está en el asentamiento y entonces pregunté, ¿se le está haciendo el seguimiento? Sí, se le está haciendo el seguimiento. Bueno, no está bien hecho porque ella ahí no tiene celular, no tiene, está con un equipo técnico, pero digo, ahí falta que el equipo técnico vea a ver si estaba inscripta, no está inscripta, lo tuve que comunicar, que así no va a tener nunca su techo. Ella está esperando una casa, lo cual no pudo anotarse porque no tiene celular, no tiene luz, y tampoco el equipo técnico se dio cuenta o hizo que se anote en el IPAB. Esto también lo llevé hace pocos días al área donde tiene que ser y se les escapó este tema, pero se iban a ocupar. Les cambio un poquito de tema, vamos a otro de los debates que se están dando dentro del Consejo Deliberante, que incluso ha dado algunas rispideces dentro del oficialismo y tiene que ver con el tema de las licencias para los remises. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo en esta propuesta de que se puedan vender, se puedan transferir las licencias de remises o no, y que se convierta en un negocio como aducen quienes están en contra? Sí, en realidad fue un proyecto, como bien marcás, que quedó hasta ahora trunco su tratamiento, porque fue un proyecto presentado desde el propio bloque oficialista, empezamos a trabajar algunos puntos, pero están estas cuestiones conflictivas y como nosotros en las comisiones no podemos imponer las temáticas, sino que van al compás de la mayoría de las comisiones que tiene el oficialismo en las comisiones, se retomará cuando el oficialismo se pongan de acuerdo, etcétera, ¿no? En principio, nosotros con respecto al tema de las transferencias de licencias, la postura que ha venido sosteniendo siempre el bloque, si bien lo hemos dejado un poquito de lado el tema porque realmente se frenó en el Consejo y no lo hemos seguido debatiendo en el bloque, ha sido qué carácter le damos a este servicio, si realmente es un servicio público. Nuestra postura histórica, como en los otros servicios públicos, es que son del Estado, ¿no es cierto? Y el Estado es el que redirecciona en todo caso, ¿sí? Hay motivos que expone la gente de remises que son atendibles en el sentido de toda una vida arriba de un vehículo y a lo mejor darle la posibilidad a esos empleados que a lo mejor están muchos años ahí, pero eso yo creo que se puede incorporar si hay voluntad en la ordenanza, se puede contemplar como esta prioridad, digamos, llegado el caso para los choferes o los empleados, sin que la transferencia de esto se convierta en una cuestión comercial, ¿no es cierto? Preservando que las licencias son del Estado municipal. Porque además esto desataría también, porque los taxis también tendrían que tener la misma regla en este caso, ¿no? Pero no hemos avanzado, la verdad, en el debate en el bloque porque se ha
se ha frenado ese debate en el Consejo. ¿Y comunidad organizada? Sí, también a lo que manifestó Claudia, empezó, no se llegó a ese punto, que es el que planteás, porque bueno, en su momento estuvieron 2 remiseros en el Consejo, y ahí también hubo del oficialismo parte que no está de acuerdo, así que ha quedado en comisión y fue 1 o 2 veces nomás que se trataron 2 o 3 puntos, los primeros, y no ha llegado. No sé si ellos le van a dar continuidad, porque bueno, ellos son los que deciden qué tema se trata en cada comisión, ¿no? Cintia, para ir cerrando. Sí, yo salgo un cachitito de tema, porque bueno, hay elecciones el año que viene, y vos, Claudia, fuiste parte de un FREPAM que tuvo una fuerte impronta socialista, incluso del FREGEN, donde había políticas sociales que se determinaban justamente por esa participación junto con el radicalismo. Y bueno, ahora es otro FREPAM sin el socialismo, con una fuerte avanzada del PRO, de las ideas del PRO. Susana Sánchez de Mujeres Radicales dijo por estos días que veía al radicalismo como furgón de cola del PRO dentro del bloque Cambiemos. En este caso te pregunto, ¿cómo se ven ustedes dentro del FREPAM? Bueno, yo siempre digo que a los dirigentes políticos nos tienen que juzgar por lo que hacemos o por los intereses que defendemos, y no a los y las dirigentes políticas, y no por lo que se dice, ¿no es cierto? Porque en realidad, bueno, como bien vos decís, nosotros tuvimos en su momento, esta es una cuestión de fuerza también, ¿no? O sea, hay grandes coaliciones donde a veces los sectores como el nuestro tienen más fuerza para imponer perfiles, y hay veces que tenés menos fuerza. Esto pasa en ambas coaliciones. En la coalición, digamos, oficialista en la provincia y en el país pasa lo mismo. Es decir, vos tenés la derecha peronista conviviendo con sectores que venían más de la izquierda o de izquierda, ¿cierto? Es decir, que no tienen nada que ver ni con Menem, ni con Rukauf, ni con, no sé, con esos personajes, y sin embargo están compartiendo coaliciones grandes. Nosotros siempre hemos trabajado más bien donde podemos incidir, es decir, en el plano local. Nuestro partido es un partido provincial, y así hemos seguido en la misma línea, ¿no es cierto?, esto de los servicios públicos. Bueno, nosotros siempre nos habrán encontrado en el mismo lugar, es decir, defendiendo cuando se quiso privatizar la basura en la ciudad en el año 97 y no se le permitía presentarse a la cooperativa. Bueno, nosotros estuvimos en esa lucha. Se le terminó entregando se le había armado una licitación para aseo, se le terminó entregando a Clear. Cuando se quiso privatizar la energía en la provincia de La Pampa en el año 94 con la turbina, nosotros estuvimos defendiendo que la energía siguiera quedando en manos cooperativas. Otra hubiera sido la provincia si se hubiera privatizado la energía. Entonces, nosotros seguimos defendiendo las mismas cosas. ¿Y se puede dentro del bloque FREPAM todavía defender todo eso, esas agendas? Es lo que estamos haciendo. Vos fíjate que nosotros hemos continuado la lucha por enfrentar a las empresas de telefonía celular en épocas muy difíciles. Hemos seguido trabajando por las mismas cosas. Hemos seguido trabajando por el tema de la no corrupción en la obra pública, ¿no es cierto?, que está en todos lados, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo hoy del barrio Butaló. Entonces, es decir, nosotros seguimos defendiendo dentro de un espacio que por ahí no tenés toda la influencia para que el perfil sea el 100% de tu perfil. Podemos seguir defendiendo los mismos intereses que hemos defendido de siempre. CEOs del neoliberalismo hay en todas las coaliciones actuales del país y de la provincia, ¿no? Y Claudia Giorgis tiene ganas en algún momento de ser candidata dentro del espacio, y pregunta también porque siempre has acompañado a varones, nunca una mujer o vos en tu figura, digo, pudiste encabezar el espacio político. Sí, es cierto, lo acompañé a Oscar Nocetti en el 2003 en el FRAP. Él era candidato a intendente y yo vice, y después a Pedro Salas, por la línea de Francisco Torroba, en la elección. Bueno, pues se pierde esa interna, ¿no? Pero yo creo que, a ver, me parece que está lejana todavía esta cuestión de dónde se puede ver cada uno en candidaturas o cada una. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que esperar un poquito
Creo que hay un sacudón, un revuelo político y económico y una crisis tan grande en el país y que nos afecta cotidianamente, ¿no? Porque las vecinas y los vecinos, digamos, vivimos las mismas cosas y los mismos sufrimientos. Entonces, creo que tiene que estabilizarse un poco la situación económica, un poco el revuelo político y poder empezar lentamente a plantear el tema de posibles armados y posibles candidaturas, ¿no? Fabiana, ya me quedo sin tiempo, Cintia, pero también te tengo que preguntar, me sumo también a la de la compañera, bueno, por el tema de elecciones. Estamos viendo a través de las redes, ¿no?, por parte de comunidad organizada, un lanzamiento, si se quiere, de Juan Carlos Tierno, quien, bueno, fue sacado, por decirlo de alguna manera, por una pueblada aquí en Santa Rosa por los cuestionamientos a sus manejos, ¿no?, sobre la política. ¿Hay chances, digo, de que vuelva Juan Carlos Tierno, digo, a presentarse? ¿O si tienen otro candidato, están pensando? Bueno, debo aclarar que a Juan Carlos Tierno no lo saca la pueblada. Lo saca un grupo de políticos minúsculo que, bueno, hacen la gente, hacen creer a la población, a la ciudadanía, que lo saca la ciudadanía. Todavía existen, podemos ver imágenes y fotos de ese año donde pocas personas son del ambiente político que lo sacan. Juan Carlos Tierno sí. Se va a presentar para las nuevas elecciones. ¿A intendente? No, todavía no lo tiene decidido, pero sí lo vamos a tener nuevamente. Sí. Igual no puedo dejar pasar porque vivimos aquí en Santa Rosa desde hace muchos años. Claudia, estuvimos en las calles cuando Juan Carlos Tierno fue fuertemente cuestionado por la ciudadanía, por su política, la intención de crear una policía municipal, el grave ataque a los trabajadores de la cultura del municipio, los fuertes cuestionamientos por hechos de violencia de género de los que era acusado. Hay libros que dan cuenta de toda esa historia, trabajo periodístico e imágenes, como vos decías, Fabiana, recién, donde hasta, qué sé yo, motoqueros, cadetes salían en las calles a repudiar el ejercicio de la política de Juan Carlos Tierno, que dio como resultado la coalición del FREPAM, de la que después fue parte Claudia Giorgis en el gobierno de Francisco Torroba, digo, porque si no... parece que hubiera sido solamente un hecho de intervención político-partidaria y no lo fue, por lo menos desde mi punto de vista. Mira, en la cuestión en cultura, sí, tuve oportunidad de preguntarle a Juan Carlos en cultura. Había más de 100 empleados en ese momento, que cuando una mañana llega Juan Carlos Tierno, recuerdo que le pregunté esto y me lo contó, tenían que presentarse 100 empleados a trabajar y había, no sé si llegaron 20. Entonces lo que hizo el doctor en ese momento, que en una planilla en mesa de entrada, que firme cada uno de los empleados la salida y entrada, cosa que eso molestó a muchos empleados de cultura que no iban a trabajar, no asistían al lugar de trabajo. Bueno, eso fue ya para que la parte de cultura diga lo que Juan Carlos no quería la cultura, bueno, y así pasó con el grupo de cadetes y otros grupos. Lo que es la persona, la tenemos que ver hoy. El pasado de cada persona no influye si está hoy al frente de un pueblo, una ciudad o lo que fuere. Bueno, nada más. Pero no era el pueblo, vuelvo a repetir, que destituye a Juan Carlos Tierno en su momento. Las tengo que despedir, se nos acabó el tiempo. Sí. ¿Puedo decir una cosita muy cortita? Sí. Hoy se están cumpliendo 10 años de la desaparición física de la pequeña Sofía Viale, ¿sí? No lo quiero dejar pasar porque ahí sí que estuve dentro del expediente y en estos días que hablamos tanto de la justicia, bueno, tuvimos una mirada para otro lado, una connivencia política, judicial y policial en la provincia de La Pampa que nunca más se tiene que repetir. Lo sufrimos porque estuvimos solas realmente en la Cámara de Diputados enfrentando esto, así que
tuvo después su condena el asesino, pero estas cosas también hay que recordarlas porque forman parte de la justicia que hay que reformar y modificar para profundizar la democracia. Perfecto. Claudia, Fabiana, muchísimas gracias a ambas. Gracias. Y de esta manera nos vamos a una pausa en Leña Savioli y enseguida regresamos con más.